este video vamos a explorar el concepto de fobia desde el psicoanálisis. Las fobias son miedos intensos, desproporcionados y muchas veces inexplicables que limitan la vida del sujeto. Pero, ¿qué hay detrás de ese temor? ¿Por qué se origina y qué función cumple en la economía psíquica? Hoy abordaremos su comprensión psicodinámica. ¿Qué es una fobia? Definición y características clínicas. Una fobia es un tipo de síntoma neurótico. Se caracteriza por un miedo irracional frente a un objeto, situación o ser específico, que el sujeto reconoce como absurdo, pero no puede controlar. Lo central no es el objeto temido, sino el desplazamiento del conflicto inconsciente hacia ese objeto externo, que funciona como pantalla. El sujeto evita ese objeto, pero no sabe que, en realidad, está evitando algo más profundo dentro de sí mismo. La estructura fóbica, como todas las estructuras neuróticas, es relativamente ineficiente para controlar la ansiedad. De allí la necesidad de autoalimentarse y reforzarse continuamente. La fobia en el psicoanálisis clásico. Freud analizó las fobias como síntomas que emergen de un conflicto entre el deseo inconsciente y la defensa del yo. En el caso del pequeño Hans, por ejemplo, el miedo a los caballos desplazaba un conflicto edípico, el deseo hacia la madre y el temor al castigo del padre. La fobia aparece como una formación de compromiso, que permite al sujeto defenderse de la angustia, desplazando esa amenaza interna a un objeto externo. Psicodinamia de la fobia. Desde una perspectiva dinámica, la fobia se construye como una solución neurótica frente a un conflicto psíquico. El sujeto no puede tolerar una representación inconsciente cargada de deseo o culpa. Entonces, su psiquismo la reprime y desplaza a un objeto externo. El yo, entonces, mantiene una defensa evitando ese objeto, sin saber que protege algo mucho más profundo. Por eso, el objeto fóbico no tiene sentido en sí mismo, sino por su valor simbólico. Aquí es donde podemos observar la irracionalidad de los temores y miedos del ser humano, debido a que muchas veces lo que se teme es algo infinitamente minúsculo, inferior o irrisorio en relación con la excesiva cantidad de angustia que se produce cuando se observa o tan solo se piensa en el objeto fóbico, generándose al interior una alta carga de displacer con su correspondiente sintomatología física. En el caso de que no se logre tomar distancia, en lo que respecta a las perspectivas contemporáneas, encontramos autores como Lacan y otros. Para Jacques Lacan, la fobia aparece como una forma de ordenar el deseo y el goce cuando hay un vacío en la función paterna. El objeto fóbico actúa como un anclaje simbólico que sostiene al sujeto ante el caos psíquico. Cuando un niño no tiene una figura que le ayude a poner límites claros, como lo haría el padre en la teoría psicoanalítica, sus emociones, deseos o miedos pueden volverse confusos, intensos y desbordantes. Es como si no hubiera una estructura interna que le ayudara a entender lo que siente o desea. Entonces, en lugar de enfrentar directamente esos deseos o angustias que no entiende, su mente desplaza ese conflicto hacia un objeto externo, por ejemplo, un animal, un lugar o una situación. Ese objeto se vuelve lo que más teme, aunque no sea el verdadero problema. La fobia, entonces, funciona como una especie de organizador psíquico. Pone el miedo afuera, en un objeto, porque adentro no hay suficiente estructura para entender lo que está pasando. Es una forma de defenderse del caos interno. Vamos a verlo en un ejemplo. Un niño que no tiene límites claros por parte de sus cuidadores y que además vive emociones muy intensas, deseo de llamar la atención, miedo al rechazo, rabia, puede desarrollar una fobia a los perros. En el fondo, no le teme al perro en sí, sino que el perro simboliza algo que su mente no logra manejar directamente. Como no tiene una figura que le ayude a entender o poner orden, función paterna, la fobia ocupa ese lugar, poniéndole una forma concreta al miedo. Otros autores contemporáneos destacan la función estructurante de la fobia.
permite sostener una defensa frente a la angustia de castración o frente a la pérdida de la imagen ideal del yo. Ejemplos clínicos y cotidianos. Una persona que le teme a volar puede estar evitando, sin saberlo, el sentimiento de pérdida de control o el deseo de huida ante una situación vital. Otra persona puede temer a los perros, pero lo que realmente teme es una figura autoritaria de su historia infantil. Así, el análisis busca ir más allá del objeto temido para comprender qué conflicto inconsciente se juega en ese miedo irracional. Las fobias son más que simples miedos, son una forma de hablar del inconsciente, una forma simbólica de evitar algo que no puede ser dicho. Desde el psicoanálisis, comprender una fobia es acompañar al sujeto en el descubrimiento de su conflicto reprimido y, sobre todo, permitirle resignificar el objeto temido, abriendo camino a otras formas de habitar su deseo.